así y así somos. Una historia con indios y... Buenas noches. Ahora continuaremos con los motivos para involucrarse en una empresa como fue Ajusticiar a Trujillo. Y recordamos que este capítulo, en 1991, presentamos en la casa del sector La Julia el closet donde se escondió don Luis Amiama luego del ajusticiamiento de Trujillo. Comillas y una tierra donde todo se siembra y nace. Somos así. Durante el periodo que don Luis Amiama permaneció escondido, la mayor parte del tiempo la pasó en este baño, donde incluso venían muchas damas, ignorando por completo que en este closet se escondía un hombre. Vamos a tratar de entrar para que ustedes vean lo que es posible hacer cuando se sabe que la vida de uno está en juego. En él como un perfil antillano, un pueblo de trabajo. Desde el closet de don Luis Amiama presentamos la cuarta entrega de Trujillo o al que ayer lo mata. En la gesta del 30 de mayo convergen una infinidad de historias personales que atañen a todos aquellos que participaron en la conjura o que simplemente estuvieron al corriente de ella. Cada una de esas historias personales han sido recogidas por nosotros a fin de que sirvan para ilustrar cuál era la situación real del pueblo dominicano durante la tiranía de Trujillo. A seguidas, escucharemos a doña Nacima Diná Viuda Amiama relatar el motivo por el cual su esposo, don Luis Amiama Tío, se involucró en la conjura del 30 de mayo. Bueno, mi esposo tenía negocios de carro, de bomba de gasolina, una finca en Guayupín, de guineo, y ya él había hecho la primera cosecha, pero para el 30 de mayo tenía la segunda cosecha que era la mejor, que por eso tenía que estar más allá. La bonanza económica de que disfrutaba don Luis Amiama Tío en sus negocios privados en ningún caso le frenó para correr el riesgo que implicaba conspirar contra el régimen de Trujillo. Pero con todo que sabía que que lo iba a perder, que iba a perder todo, él dijo que ya no se podía más. Después de los de la hermana Miramar, los del 14 de junio, que casi todos eran amigos de uno y de... Eso fue el motivo, porque él no tenía ningún motivo. Es decir, el señor Luis Amiama Tío, quien sobrevivió a la matanza de los conjurados, participó en la gesta del 30 de mayo, asqueado por los crímenes cometidos contra los expedicionarios de Constanza Maimón y Estero Hondo y por el asesinato de las hermanas Mirabal. Conozcamos ahora la historia del ingeniero Roberto Pastoriza Neret. Era hijo de un médico dominicano educado en Francia. El doctor Tomás Pastoriza se casó con la dama francesa Marta Neret, con quien vino a residir a Ciudad Trujillo en compañía de dos de sus tres hijos, de los cuales Roberto era el mayor. La señora Neret era pintora y decoradora de interiores y realizaba algunos trabajos para distinguidas familias. Trujillo la contrató para unas decoraciones en el Hotel Jaragua. Pero oigamos el relato de labios de la señora María Alemán, viuda de Roberto Pastoriza. Entonces montó las lámparas y cuánta cosa. Él mandaba a buscarla en su casa y la mandaba a llevar. En eso fue que él la vio y se enamoró como de ella. ¿Entiende? ¿Comprende? Y después quería mandarla a buscar. Y el día que entonces el padre de Roberto, su esposo, el padre de Roberto, dijo, esto no es así, pues ya esto sí acabó. No puede estar mandándola a buscar porque tú quieras mandarla a buscar. No puede ir. Entonces se mudó a las casas de España a poner un consultorio en la casa de... Sí, el prestigioso doctor Tomás Pastoriza
trasladó su consultorio a la antigua Casa de España. Pero al consultorio no concurría ningún paciente, debido a que ya corrían rumores de que el médico tenía conflictos con Trujillo. A causa de esto, Pastoriza afrontaba grandes limitaciones económicas y sus familiares debían ayudarle con dinero. La pena mató al doctor Pastoriza en 1942 y su hijo Roberto, al parecer, quedó marcado por el drama de su padre. Por esa circunstancia, Roberto siempre vivía con ese pensar que decía, hasta que yo no mate a Trujillo, cuando no mate a Trujillo no estoy bien. Es más, él tenía una úlcera que decía que hoy no tenía nada. Cuando yo lo vi en La Victoria por primera vez, cuando nosotros nos dieron la libertad, en el día 12 de noviembre, el día 12 de octubre, del Día de la Raza, que nos dijeron a nosotras que podíamos ir a La Victoria, que ya nos habían libertado a nosotros. Cuando yo llegué me dice, mira, ya yo no me siento nada, porque ya mis deseos se me dieron. Escuchemos a doña María Leonor González Lindín, viuda del ingeniero Huáscar Tejeda, contar el motivo de su esposo para involucrarse en la conjura. Yo supongo que lo que a él lo indujo a meterse en esto, en aquello, fue, él estudió fuera de este país, él estudió en Estados Unidos, y allá en Estados Unidos, aquella libertad que se vive, y venir aquí a su país para encontrarse en aquella tiranía tan férrea que se vivía en aquella época, creo que eso fue una de las cosas que más lo indujo. Y ya luego, en el decurso, porque digo, yo conocí a Huáscar en el año 54, él estaba haciendo en Higüey, junto con Roberto Pastoriza, mi gran amigo y compañero de él, eran socios en aquella época, Fifi, mi querido amigo Fifi, ellos estaban haciendo el Partido Dominicano en Higüey. Y allá fue que yo le conocí, yo vivía allá, mis papás vivían allá, y ahí fue donde yo le conocí. Y más luego, en el decurso, como te digo, vino lo de la invasión de junio, y ya la última gota que llenó la copa fue la matanza de las hermanas Mirabal. Eso ya rebosó y ya, no, digo, pensó en que había que sacar a Trujillo, que aquello era no era, ¿cómo decirte? Ya no era un ser humano, ya estábamos como tratando con algo fuera de serie, fuera no normal. Luis Salvador Estrella Mueces cuenta el motivo que tuvo su padre Salvador Estrella Sadalá para participar en la conjura del 30 de mayo. Padre Fortín era su director espiritual, o sea que era un católico práctico. Y dentro de las cosas que lo obligan a él, o que lo inducen a inmiscuirse en un complot, en una conjura para eliminar físicamente a Trujillo, influyó grandemente la situación de Trujillo con la Iglesia Católica. Tanto así que cuando él venía para Santo Domingo, en el año 58, él le pregunta al padre Fortín que con qué padre, con quién puede él hablar aquí, de una manera explícita, y ofrecerle su confianza. Y el padre Fortín le dice que le mencionó un padre muy allegado a nosotros, un cura muy allegado a nosotros, y le habló por primera vez del monseñor Lino Zanini. Y Lino Zanini fue muy amigo de mi padre, muy amigo. Se inmiscuye en esa conjura desde el año 1959, cuando él participa en el complot del 14 de junio en la célula de Manolo González. Manolito González era un hombre de un valor extraordinario, sumamente valiente, según lo que yo he podido averiguar cuando estuvo en la 40, dio muestra de un valor fuera de serie. Y ese era el contacto con mi padre, y ese señor no habló.
Si ese señor denuncia, mi padre quizás no llega al 30 de mayo. Manolito González era hermano de Danilo González, esposo de mi tía Nancy. O sea que ahí comienza mi padre con sus intranquilidades antitrujillistas declaradas, porque siempre tuvo, según tengo entendido, cierta inconformidad con el régimen que se estaba viviendo. Y la gran amistad de él con Antonio de la Maza. Antonio de la Maza y mi padre eran como hermanos, porque Antonio de la Maza se crió prácticamente en la casa de mi abuelo, y se criaron juntos. Mi papá y Antonio eran más que hermanos. Y es cuando se sucede el caso de la iglesia, y entonces pues más adelante Antonio de la Maza llega. La forma como Salvador Estrella Sadalá viene a integrarse en el grupo de Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz la explicará más adelante el general Antonio Inver Barrera. Doña Chana, viuda de Juan Tomás Díaz e hija de Modesto Díaz, cuenta por qué su padre, Modesto, entra en la conspiración contra Trujillo. Yo creo que el que primero se convenció de lo que era Trujillo fue él. Yo siempre, porque ellos eran grandes amigos del mismo pueblo, pues desempeñó muchísimo cargo público, como tú dices, diputado, fue ministro, fue presidente del Partido Dominicano. Pero Modesto, mi padre, estaba completamente convencido de que Trujillo no podía seguir. Es de señalar que Modesto Díaz cayó en desgracia con Trujillo por el solo hecho de que una hermana suya, Gracita, se asiló en la embajada de Brasil con su hijo Nabú, quien perteneció al movimiento clandestino 14 de junio. El señor Octavio Cáceres, hermano de Luis Manuel Cáceres, Tunti, explica el motivo que éste tendría para conspirar contra Trujillo. Bueno, realmente yo nunca tuve la oportunidad de hablar con Tunti, pero presumo yo que fue sus nexos familiares con Antonio de la Maza, a quien Tunti le tenía mucho cariño y admiración. Luis Salvador Estrella Mueces relata uno de los motivos del teniente Amado García Guerrero para atentar contra Trujillo. Un día llegó muy preocupado y muy intranquilo a casa, porque él fue y le pidió había que decirle a Trujillo que hasta con quién se iban a casar, y mucho más los que estaban cerca del cuerpo ayudante y cosas así, y si era militar con más razón. Y él va donde Trujillo a pedirle permiso para casarse con su novia. Esa muchacha es apellido Gil, de la Romana, y eran noviecitos desde hacía mucho tiempo. Ella es familia de unos Gil, o de los Gil, que eran en contra de Trujillo. Inclusive había uno, creo que se había asilado, un hermano de ella, un primo, algo así. Y Trujillo lo que le responde es que desde cuándo los enemigos de su gobierno se juntan con los que lo cuidan a él. Que acabe eso inmediatamente, que en este país hay demasiadas mujeres, que busque otra. Eso provoca en Amadito la otra parte de la balanza. Ya ahí Amadito se va dando cuenta de cuál es la situación. Existen dos señores de origen español que vinieron a estar relacionados con la conjura del 30 de mayo por circunstancias muy curiosas. El señor Manuel de Ovín Filpo nos cuenta que un día, yo era empleado entonces de los Vicini y estaba comprando animales para tiro, o sea, animales para novillos con los cuales se pasan a hacer bueyes. Y Juan Tomás me dijo que tenía un grupo de animales en su finca de la Cana, que en razón de que se le pagaba más a los novillos de yugo que a los de carne, fuimos a esa finca, hablo del mes de diciembre del 59, a elegir el ganado. No había ninguno con fines de yugo, porque eran animales de ordeño, Holstein, Mesa Mayor, y
Se eligió el ganado que estaba apto para matanza, de todas maneras. Mientras los muchachos repartían el ganado, el elegido para matanza y el que no, a distintos potreros, recostado en la alambrada, en la empalizada, mirando hacia el frente donde están los muchachos, Juan Tomás me dice: ¿tú no crees que la única solución es matar a Trujillo para arreglar este país? Yo me petrifiqué, pensando que lo que me estaba tirando era un gancho, y no contesté. Nuevamente Juan Tomás, pensando que yo no había oído, me vuelve y me formula la misma pregunta. Pese al grado enorme de amistad, casi de hermandad que tenía con Juan Tomás, heredada a través de la familiaridad que había con la que era mi esposa y los familiares de Juan Tomás, yo le dije hasta muchísimas malas palabras, que yo no creía que él era tan y tan mascuales de que me estaba tirando un gancho. En ese momento los muchachos vienen nuevamente del potrero hacia donde estamos, y en el ínter me dicen, Juan Tomás, que cómo era posible que yo pensara una cosa semejante. Como los muchachos están próximos, y yo, para zanjar aquella conversación, le digo que sí, efectivamente, sería una gran solución matar a Trujillo, pero con honestidad lo dije para zanjar esa conversación, porque estaba muerto literalmente de miedo. En el mes de febrero, fines de febrero de 1960, volvemos nuevamente a esa finca a hacer otro aparte de ganado para matanza, en razón de que Juan Tomás me dijo que necesitaba un dinero. Estamos almorzando en esa finca y andábamos por más de la mitad del almuerzo cuando llega una persona a quien no conozco y me lo presentan como Antonio de la Maza. Juan Tomás le pregunta si quiere almorzar y él dice que él ha comido en la finca de Ernesto, su hermano, que está próxima a la finca en la cual nos hallamos en Fantino, ya que en Rincón tenía su hermano su finca de arroz, pero que con gusto se toma una taza de café. Terminamos de comer, se toma una taza de café y se levanta Antonio de la Maza. Y 2 medias botellas de cerveza que nosotros habíamos tomado antes de almorzar, las pone en la empalizada, así como 4 latas de conservas que estaban en un basurerito anexo a la casa de los encargados. Y le dice a Juan Tomás, tira. Juan Tomás estaba sentado a horcajarras, como él siempre se sentaba, o sea, con el espaldar en el pecho. Se voltea y sin mirar mucho se lleva una botella. Antonio de la Maza da 2 disparos y se lleva una botella y una lata. Y me dice, vamos a ver, Juan Tomás, si el españolito tira también como tú dices. Yo hago 4 disparos y me llevo solamente 2 latas. Entonces Antonio de la Maza dice, yo espero que tú tengas mejor puntería cuando le tiremos al hijo de su mamá, de Trujillo. Yo en ese momento creo que me puse de todos los colores del arco iris y de algunos más. Y fue tan ostensible mi transformación que Antonio de la Maza le pregunta a Juan Tomás, pero bueno, es que no está debidamente enterado este hombre. Y Juan Tomás, en una pachorra clásica en él, dice, no hombre, no te preocupes, es que él es muy guasón. No obstante, Antonio de la Maza sigue insistiendo de que parece ser que yo no estoy al tanto de todo. Se están agriando un poco el tono de voz de uno y de otro. Y yo digo, pero déjenme un momentito, señores. ¿Es que realmente ustedes están pensando matar a Trujillo? Pues déjenme decirle una cosa. Muerto por no denunciarlos y muerto sirviendo para algo, cuenten ustedes conmigo si para algo puedo servir. Esta es la verdadera razón de cómo yo entro en ese tremendo lío, llamémosle así. El otro español, el señor Miguel Ángel Visier, cuenta cómo Antonio de la Maza lo informa de la conjura. En los primeros días del mes de febrero del año 1961, en un viaje que hicimos Antonio de la Maza y yo a Restauración,
en el trayecto antes de llegar a Moca, él me dijo en lo que estaba metido. No me hizo la invitación en ese momento de que participara, ni mucho menos, sino que se dejó caer de esa forma. Y yo pienso que, como me había estado estudiando bastante tiempo, y además habíamos sido o éramos amigos, porque nos habíamos conocido tiempo atrás, pues creo que ya Antonio estaba pensando definitivamente en mi persona. Tiempo después de informarle de la conjura, Antonio de la Maza le fue asignando distintas tareas al señor Vissier, entre ellas la confección de 3 juegos de placas de vehículos falsas. Como dato curioso en la fabricación de las placas, voy a decir que cuando las estaba fabricando en el taller Los Navarros, claro, las placas las fabricaba en presencia de todos los trabajadores. Y recuerdo que Armando Vicario Burgos, un español que trabajaba con nosotros, me dijo: Miguel, ¿y para qué estás haciendo esas placas? Yo le digo: bueno, las estoy fabricando para ver si nos dan un contrato de fabricar las placas, hay que buscar trabajo. Me dice: pero tú sí que eres cándido, tú no sabes que eso lo fabrican en los servicios tecnológicos y no hay forma de que lo haga otra gente. Yo no le hice caso, por supuesto, porque las placas no eran para presentárselas al gobierno, eran para emplearlas en el ajusticiamiento de Trujillo. También le pedí que me pintara las placas porque él pinta muy bien, y él se negó. Dijo que él no iba a perder su tiempo pintando unas placas que no iban a servir para nada. Nota al margen. En la conjura del 30 de mayo hubo varios participantes que casi no se conocieron, entre ellos el doctor Eduardo Antonio García Vázquez, abogado de Moca ya fallecido, quien perteneció al grupo de Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. Una de sus primeras tareas fue guardar 3 rifles 30 M1 que había conseguido Ángel Severo Cabral. Luego sugirió y escribió una proclama que habría de radiarse inmediatamente después mataran a Trujillo. Participó en la elaboración de los 10 puntos del plan político y los miércoles solía venir desde Moca a Ciudad Trujillo para participar en el atentado cuando fuera a materializarse. También tuvieron destacada participación los hermanos Mario y Ernesto de la Maza, quienes tendrían que participar en el atentado, uno yendo a la avenida y el otro quedándose en la casa de Juan Tomás Díaz, cosa que no pudo ser debido a que ambos se encontraban en Moca la noche del 30 de mayo. Ángel Severo Cabral consiguió del gobierno de los Estados Unidos 3 fusiles 30 M1 y era responsable de hacer transmitir la proclama política luego del magnicidio. Miguel Ángel Vissier, además de diseñar placas falsas para automóviles, le cortó una escopeta y consiguió otra. Fue encargado de guardar permanentemente diversas armas de fuego, las cuales debía entregar cada vez que se le solicitaran dentro de un carro Osmóvil, propiedad de Antonio de la Maza. Manuel de Obín Filpo preparó los cartuchos especiales para las escopetas recortadas, poniéndole a los cartuchos, en vez de perdigones, bolas de acero de rodamiento. En su condición de amigo de Severo Cabral, debía cooperar con este para hacer posible la transmisión de la proclama después que mataran a Trujillo. También participaron en menor medida los mocanos Leonte Scott Michel y Danilo Rodríguez. Carlos Vélez Santana, entonces residente en La Romana, y el doctor Rafael Valle Piñas, quien en la época era el médico del presidente Joaquín Balaguer. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así, somos así. A partir de ahora se inician las intervenciones del general Antonio Imbert Barrera dentro del contexto testimonial de esta serie. El general Imbert permanentemente aparecerá con espejuelos oscuros debido a lo siguiente. Bueno, como usted sabe, no es mi costumbre usar espejuelos oscuros, nunca lo he usado.
pero resulta que el sábado pasado me hicieron una operación para abrirme los conductos porque sufro de unos dolores de cabeza. Me hicieron una limpieza en el centro de Torrino, aquí en la 27 de febrero. Y debido a eso, para no mostrar los efectos de la operación, entonces uso estos lentes hasta que se me pase los morados estos, que a eso se debe. Gracias. Relátenos cuándo y por qué usted entró en la conspiración contra Trujillo. Eso tiene una explicación de años atrás, antes de suceder ese hecho histórico. Porque como usted sabe, la lucha del pueblo por librarse de ese sistema tiránico que oprimió por tantos años a nuestro país, es una secuencia que termina la noche del 30 de mayo. Pero vuelvo y le repito, como usted sabe, hubo una lucha de años en contra de ese sistema unipersonal tiránico que existía aquí. Tenemos, por ejemplo, que comienza con ese asesinato tan vulgar de Martínez Reina con su esposa en estado, creo que tenía 8 meses de embarazo, en San José de las Matas. Después hubo otra conspiración de la Juventud de Santiago, cuando existía Nigua, que estaba Vilapiola, Los Moscosos, una cadena de Juventud de Santiago que combatió, que quería la eliminación física porque no se consideraba que de otra manera se podía darle la libertad al país. Después vino la expedición de Cayo Confite, de Luperón, que casualmente el domingo falleció Horacio Julio Orne, mi gran amigo, mi compañero de estudio de muchachos, Puerto Plata, y el 14 de junio. 14 de junio, pues después de que vinieron los muchachos de la expedición, que fueron, como lo conoce el país entero, vilmente asesinados, torturados hasta lo último. Entonces yo ingresé en ese movimiento. Yo estaba de administrador de una compañía que se llamaba Mezclalista en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Y ahí pues con un grupo de los muchachos del 14 de junio habíamos determinado eliminar a Trujillo. ¿Cómo lo íbamos a eliminar? Como le decía, yo estaba de administrador de esa empresa y para hacer la explotación de esa mina de roca se usaba dinamita. Entonces yo tenía un hombre, un querido amigo que era Floricer Erickson, de los Erickson de aquí. Y cuando se iban a hacer los tiros de dinamita, él iba y dejaba 2 o 3 velas desconectadas y venía la explosión, ¿no? Pero al otro día, entonces íbamos a sacar las velas enteras de que no habían explotado para preparar un atentado contra Trujillo en la avenida George Washington, en la casa donde vivía Moncho Inverno. Íbamos a simular con uno de los camiones que íbamos a tumbar un pedazo de la verja. Entonces la íbamos a arreglar y entre los bloques íbamos a meter las velas de dinamita para cuando Trujillo pasara todas las noches caminando, ahí provocar una explosión que de seguro que iba a ir a morir Trujillo. Cuando se devela el complot del 14 de junio, de los muchachos que estaban aquí, pues nada, cayeron presos toditos, pero por suerte los que sabían que yo estaba no hablaron, inclusive Floricer Erickson, que lo mataron ahí a base de tortura, jamás habló.
Y por eso a mí no me cogieron preso. Entonces de ahí, pues, vinimos y seguimos con la preocupación de estos muchachos que lo estaban matando y torturando ahí en las cárceles de aquí. Y yo tenía mucha amistad con Salvador Estrella Sadalá. Éramos muy buenos amigos, muy buenos. Y el teniente Amado García Guerrero, que era primo de la esposa de Salvador Estrella, de Urania Muestra, que aún vive, pues empezamos a hablar de que había que salir de Trujillo, que no había otra manera de salir de Trujillo sino la eliminación física. Nosotros íbamos siempre a la avenida George Washington, que estaba de moda en aquella época, que la gente íbamos a refrescarnos ahí, y nuestras esposas iban a jugar al bingo ese que había en la feria. Y nosotros nos sentábamos en la avenida ahí detrás del Teatro de Agualuz a esperar que ellas terminaran de jugar, y nosotros nos poníamos a hablar. Amado García, cuando estaba Franco, porque Amado García pertenecía al cuerpo de ayudantes de Trujillo, y empezábamos a hablar de la manera que había que decidirse. Pero yo le digo con realidad que lo que le pone la tapa al pomo, como decimos vulgarmente, fue el día que sale publicado, creo que en el periódico El Caribe, el asesinato de la muerte de las hermanas Mirabal. Esa noche estábamos ahí y comentamos eso. Entonces dijimos, bueno, pero es que en este país no hay hombres. Ya esto no se puede aguantar más, esto es el colmo. Entonces empezamos, dijimos, bueno, aquí tenemos que decidirnos. Vamos a acabar con la vida de Trujillo, si no, esto va a seguir todos los días peor. Ahí comenzamos y nos dispusimos los tres a que esa era la medida que teníamos que tomar. Indudablemente el teniente Amado García Guerrero, un joven meritorio, muy preparado, estaba dolido porque había una táctica que, según he sabido después, el artífice, vamos a llamar, de esa táctica fue Johnny Ave García. A los oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, llevarlos a la 40 y a 9 a matar de esos muchachos que estaban en conspiraciones contra el sistema actual que nos regía. Entonces Amado García Guerrero tuvo que matar a un amigo de él en la 40. Y eso lo llevó a arriesgar su vida y a estar de acuerdo que había que eliminar a Trujillo, que ya eso no se podía aguantar más. Entonces pues estábamos en eso, que había que hacerlo y que había que hacerlo. Y un día Salvador Estrella Sadalá consiguió un contrato con una compañía norteamericana que estaba haciendo la autopista del Cibao. Creo que se llamaba la Hermos. Él consiguió un contrato para pavimentar los paseos, un pedazo de los paseos, ¿no? Nos contaba Salvador, Amado y a mí que un día iba Antonio de la Maza para los aserraderos que él tenía allá en Restauración, y Salvador estaba ahí atendiendo a ese trabajo y se paró. Había salido un famoso foro público donde parece que destractaban a una hermana de Salvador Estrella Sadalá que era monja, o es monja, no sé si vive o no vive todavía. Entonces Antonio se para con Salvador y comentan el foro. Entonces Salvador le dice, no te preocupes, que esto se va a terminar pronto. Y Antonio dice, ¿cómo que se va a terminar pronto? Entonces Salvador dice, sí, se va a terminar pronto porque nosotros estamos decididos a matar a Trujillo. Antonio le dice, ¿cómo? ¿Y quiénes son? Dice, no, yo no te puedo decir.
Entonces Antonio le dice, pero espérate, ven acá, que también yo estoy metido en otra cosa, con un grupo. Y ahí viene, vamos a decir, la unión de los dos grupos. Sería bueno especificar que el grupo al que usted pertenecía no tuvo conocimiento de ninguna cooperación del gobierno de los Estados Unidos con la conjura. No, eso es cierto. Nosotros jamás, o sea, cuando yo digo nosotros, me refiero a Amado García, a Salvador Estrella y a mí. Jamás nosotros hablamos ni con americanos ni con ningún extranjero. Yo eso lo he dicho y lo sostengo. Inclusive, creo que fue en el Caribe que yo hice una aclaración una vez que el presidente de los Estados Unidos, que era el presidente Kennedy en la época, hizo como alusión de que el gobierno de los Estados Unidos había ayudado, estaba enterado del complot. Y yo desafié al presidente Kennedy que mostrara alguna evidencia de que el teniente Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá y yo y Antonio de la Maza teníamos algún contacto con ningún grupo, con el gobierno norteamericano. Eso está, casi tengo la seguridad, como le dije, en el periódico El Caribe de aquella época. Nosotros jamás tuvimos contacto con ningún organismo, vamos a decir, internacional. Ahora, déjeme decirle una cosa, porque hay que ser justo. Si hubiese sido la necesidad de hacerlo, yo hubiese estado de acuerdo, porque cuando uno lucha por la libertad de su pueblo, uno recurre a los medios que tenga a su alcance. O sea que si el otro grupo tuvo contacto con los norteamericanos, yo no critico eso. Ahora, yo sí defiendo que nosotros no tuvimos ninguna clase de contacto con americanos ni con no americanos. Y prueba de eso es, como dicen, ¿dónde está la ayuda de los norteamericanos? Vamos a ver a dónde está. Porque nosotros las armas que utilizamos esa noche eran las armas que nosotros teníamos del país. Porque decían que los americanos habían dado ametralladoras y cosas. ¿Para dónde están? Yo no la veo, ni la vi nunca. Un día Antonio de la Maza, sí, nos entregó 2 fusiles M1, pero no dijo la procedencia. Porque cuando uno está metido en esas cosas, uno no tiene que estar preguntando. Se supone, y nosotros suponíamos, que Juan Tomás, como ex general de la Fuerza Armada Dominicana, y Antonio de la Maza, como oficial retirado también de la Fuerza Armada, pues eso no era nada que tuvieran un fusil M1. Y nosotros esa noche, Amado García Guerrero, la noche que le hicimos el atentado a Trujillo, Amado García Guerrero tenía un fusil M1. Después ahí no hubo más armas, vamos a decir, desconocidas, ¿no? Porque Antonio de la Maza tenía una escopeta de él, una pistola de él, Salvador Estrella tenía un revólver que lo tiene su viuda o su hijo Luigi, no sé por dónde anda. Yo tenía una pistola 45 que me había regalado Antonio de la Maza. Y Amado García, como militar activo, pues también tenía lo de él. Ahora, Pedro Livio, Huáscar y Fifí también tenían armas, pero armas cortas, que según yo supe después, se la había suministrado Juan Tomás Díaz. O sea que no veo dónde están esas armas sofisticadas y automáticas de gran calibre para hacer un atentado a Trujillo, ¿no? Siempre se ha querido decir de la CIA y que el gobierno norteamericano, yo le garantizo, vuelvo y le repito, que nosotros no tuvimos nada, ninguna clase de contacto con ninguna persona extranjera. Hasta ahí llego. Si después
usted tiene la oportunidad de preguntarle a algunas de las viudas que le puedan hacer aclarar sobre ese particular. Lo puede hacer porque hasta donde yo sé es lo que yo le acabo de aclarar en ese sentido. Nota al margen. El general Inver Barrera fue uno de los que padeció grandes desgracias en el régimen de Trujillo. Era gobernador de Puerto Plata cuando en junio de 1949 se produjo la expedición de Luperón. Su hermano mayor, Segundo Inver, era comandante militar de la misma provincia y ambos hermanos tenían estrecha amistad con otros hermanos puertoplateños de apellido Espignolio, a quienes involucraron en lo de la expedición, y hasta se llegó a rumorar que los Espignolio escondieron armas en la casa de la madre de los Inver Barrera. Para remate, en sus funciones de gobernador, don Antonio le envió un telegrama a Trujillo en el que exponía que el apresado jefe de la expedición, doctor Horacio Julio Ornes, pedía conversar con él. La notificación imposibilitaba que Trujillo pudiera matar a los 5 sobrevivientes de Luperón. A don Antonio lo destituyeron como gobernador y a su hermano Segundo lo trasladaron a Pedernales. Cayeron en desgracia, pero Trujillo siguió otorgándoles cargos públicos. A Segundo lo designó cónsul en Trinidad y allá este renunció al cargo y se declaró exiliado político, trasladándose a Puerto Rico. Don Antonio continuó laborando en empresas de los Trujillo hasta que en 1955 le mandó una carta a su hermano Segundo, anunciándole que Trujillo tenía trabajo para él y que podía regresar. Cosa que hizo, pero tan pronto llegó al país, se le acusó falsamente del asesinato de un sindicalista de Puerto Plata. Lo condenaron a 30 años de trabajos públicos y en 1961, cuando mataron a Trujillo, estaba preso en La Victoria, donde junto a su compañero de celda, Rafael Augusto Sánchez Sanyén, lo asesinaron el 3 de julio porque había manifestado alegría en la cárcel cuando pusieron la bandera a media asta por el ajusticiamiento de Trujillo. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así. Los hermanos de la Maza eran legendarios en Moca por su bravura. Antonio de la Maza, a los 16 años, en 1931, se había alzado en armas contra Trujillo y tuvo que esconderse en Santo Domingo. Salvó la vida entonces porque el general Piro Estrella intercedió por él frente a Trujillo, quien estuvo de acuerdo en que al muchacho había que darle una oportunidad y sugirió que, si le gustaba tirar, lo que mejor podía hacer era engancharse a la guardia. Antonio de la Maza aceptó una plaza de cadete en el cuerpo de ayudantes militares de Trujillo, del que se retiró con el rango de teniente en 1943 para hacerse cargo de un aserradero perteneciente a Trujillo. El aserradero estaba a menos de 1 milla de la ciudad fronteriza de Restauración y a él le dedicó todas sus energías, así como a una plantación cafetalera. Desde el asesinato de su hermano Tabito, Antonio de la Maza vivía aferrado a la idea de vengar su muerte. Pero fueron los acontecimientos políticos de la República y del extranjero que lo llevaron a pasar de la palabra a la acción. Para la conjura del 30 de mayo, Antonio de la Maza encargó especialmente un carro Chevrolet que le fue entregado por la Santo Domingo Motors a principios de 1961. La actividad de Antonio de la Maza en los preparativos de la conjura se puede ver a través de los relatos que hacen las viudas de los conjurados. Yo le pregunté que por qué él, cada vez que Antonio de la Maza iba a mi casa, él me buscaba un oficio para
como sacarme de la galería, y me contestó que no es por nada, es que Antonio es de la persona, de los hombres, que no le gusta que las mujeres estén oyendo sus conversaciones de negocio. Entonces yo, la próxima vez que Antonio vino, cogí a mi niño que tenía 2 años de edad y me fui a hacer mi compra para el supermercado. Y entonces apareció Pedro allá. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste sola de la casa? Digo, bueno, porque ya yo me he dado cuenta de que no quieren que yo esté ahí. A esta experiencia de doña Olga Despradel, viuda Cedeño, se añade otra de doña Lindín, viuda Tejeda. Antonio tenía una cara muy seria, pero muy seria. Y él iba a mi casa por la mañana, siempre, y tocaba. Y entonces yo le brindaba café y él se sentaba. Como yo tenía poco tiempo, porque Manuel nació el 8 de septiembre, él nació allá en Higüey, porque tú sabes que a mí me confiscaron todos mis bienes y yo lo perdí todo. De la noche a la mañana me quedé con lo que yo tenía arriba y no lo mejor, porque uno no salió con lo mejor ese día. Entonces, él, el día que él me vio por primera vez con un saquito de maternidad, me dice, ¿y usted está en estado? Y le digo yo, le digo, sí. Y me dice él, que no se apure, que se van a hacer en la era de la libertad. Y yo me eché a reír, ¡ay, cuá! Le digo yo, con ese cuento me tienen a mí, porque yo todavía no sabía nada, tú sabes. Entonces le digo, con ese cuento me tienen a mí, dormí hace años. Doña Ida Michel, viuda de Antonio de la Maza, nos dice que Antonio también era cara serio, pero era cuando se trataba muy lo cual y eso, no mucho, pero lo era, y muy buen amigo sobre todo. Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz eran de caracteres diferentes. Doña Chana, viuda Díaz, nos dice: Fíjate, aparentemente era una persona, fíjate, de la cara, era media seria, media repulsiva más bien, encuentro yo. Aunque hay muchas de mis amigas que lo defienden tanto y dicen que no. Pero cuando tú lo tratabas, era la persona más cordial. Y un anfitrión de... Fíjate, tenía fama de que tomaba trago, Juan Tomás no tomaba trago. Nota al margen. Modesto Díaz Quesada, hermano de Juan Tomás, se destacó como el teórico de la conspiración. Se encargó de trazar los planes para el gobierno que surgiría luego del ajusticiamiento. Enroló a su íntimo amigo, don Luis Amiá Matió, para que contactara a su compadre, el general Pupo Román, a fin de que encabezara una junta cívico-militar que gobernaría el país hasta que se celebraran unas elecciones generales en 1962. El general José René Román Fernández Pupo era secretario de las Fuerzas Armadas y aceptó participar en la conjura con la condición de que le mostraran el cadáver de Trujillo para entrar en acción. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así, somos así y así. En la próxima entraremos al relato de los hechos del 30 de mayo de 1961 y para entonces esperamos contar con ustedes ahí. Hasta entonces. Y mil hojas con mi lado.